El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros, cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. Bienaventurados, hermanos, dice el Señor, a un grupo de la humanidad. Ese grupo de la humanidad son los que han vivido en su vida el Espíritu de Jesucristo. Por eso no se rebelan ante las dificultades, ante la persecución, ante las injusticias, porque han recibido de Jesucristo el espíritu de mansedumbre. Bienaventurados, dice Jesús a sus discípulos, si viven el espíritu de pobreza de corazón, la pobreza de espíritu, como decíamos ayer, son aquellos que se han despojado de sí mismos, se han vaciado de su yo, de su amor a sí mismo, que es una cosa natural en nosotros por el pecado original. Y han seguido a Jesús las huellas del Maestro, y al vaciarse, pues se llenan de Dios. Por eso son dichosos, por eso son bienaventurados, porque han vivido ya en la tierra la vida del reino, la vida del cielo. ¿Qué le queda a alguien que ya ha vivido aquí en la tierra, que ha escuchado el anuncio del reino, esa semilla de la palabra, que se ha ido desarrollando y que ha dado los frutos de la fe, el amor al enemigo, la pobreza de espíritu, el desprendimiento de los bienes materiales, el amar a Dios por encima de todas las cosas, el devolver al mal con el bien, etcétera, incluso hasta dar la propia vida? ¿Qué le queda a alguien que ha vivido así, amando a Jesucristo como el único valor en su vida, como el único valor? Todo lo demás viene como consecuencia. Pues le queda vivir con Jesucristo y reinar con Cristo, como nos decía el libro del Apocalipsis en la primera lectura. Ese es el pueblo que dice el Salmo, la generación que busca el rostro de Dios y que lo contempla, lo goza, lo vive y lo festeja toda la eternidad. Es el pueblo de los santos, es toda la multitud de los santos, que el Apocalipsis, con un lenguaje bíblico, por eso los números en las Escrituras son muy importantes, porque tienen un significado. El 12, Jesús no elige 12 apóstoles porque se le antoje, sino porque ellos formarán el nuevo pueblo de Israel, la Iglesia, el pueblo de los salvados.
la puerta que se abre para la nueva humanidad. 12. ¿Por qué? Pues porque Dios había formado su pueblo con las 12 tribus de Israel. 12 habla de pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Por eso el Apocalipsis recoge a todo el pueblo de Dios, el Israel de la carne y el nuevo Israel, que es la Iglesia, y lo multiplica. 12 por 12, como ustedes saben muy bien porque son muy buenos matemáticos, es 144. 12 por 12. El antiguo Israel y el nuevo Israel. Es decir, todo el pueblo de Dios, del Dios revelado, del Dios del Sinaí, del Dios de Jesucristo, el único Dios vivo y verdadero. Pero este pueblo está multiplicado por una enormidad, por una multitud incontable. Eso significa 1000. 1000 para los antiguos es como para nosotros millones. ¿Cuántos son millones? O millones. Millones significa nunca terminarás de contarlo. Entonces, ¿quién es este pueblo que reina con Jesucristo y con el Padre en el reino de Dios? Pues una multitud incontable. Cuando esto no se sabe, se dice entonces, Jesucristo que ha dado su sangre por un grupito elegido así, reducido. No, Jesucristo ha dado su sangre por todos los hombres de la humanidad, por todos. Por eso cuando consagramos y dice el Señor, mi sangre, por muchos, es igual, una multitud incontable, que significa que toda la humanidad está llamada al reino, pero no todos entrarán o entraremos, Dios quiera que sí, en el reino. Porque cada uno después decidirá cuál es el camino que quiere vivir en la vida, que le acerca al reino o que le aleja. Por eso qué cosa más grande decía San Juan en la primera carta. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre. Es esto mismo que estoy diciendo. Jesucristo no ha dado la sangre por un grupito de selectos, sino por toda la humanidad. Todos somos pecadores. Todos necesitamos la sangre de Jesucristo que se derrame sobre nuestra vida, que nos perdone los pecados, que nos santifique, que queme con su fuego de amor la maldad de nuestros pecados, de la humanidad, para poder llegar a vivir verdaderamente como hijos de Dios. No solamente que estemos bautizados con agua bendita del bautismo, porque esto también lleva a confusión. Todos somos hijos de Dios. Pues no todos somos hijos de Dios. Hijos de Dios son los que tienen el Espíritu de Dios. ¿O tú crees que una persona que es un asesino, un jefe de la mafia, es un hijo de Dios? Un hijo de Dios hace esas cosas. Un hijo de Dios no hace esas cosas. Dios le amará eternamente, pero no tiene el espíritu de los hijos de Dios. Pero eso es muy importante. Y nosotros lo tenemos. Amigo, ahí viene la pregunta. ¿Y nosotros lo tenemos? Por eso el Evangelio, y termino, es fantástico, porque es un espejo. Tú quieres saber si tienes dentro el Espíritu de Dios, porque San Juan dice que los hijos de Dios tienen dentro el Espíritu de Dios. Pues mírate en la bienaventuranza, es un espejo, no para ver si cumples o no cumples, sino qué espíritu tienes. Somos muchas veces muy moralistas, porque consideramos y metemos la fe en una cajita de normas. Las cumplo, como los cromos. Esto me lo quedo, esto no lo quiero, esto no me sirve, esto me cabrea, esto no estoy de acuerdo. Entonces, la fe la reducimos a un moralismo, a un conjunto de normas religiosas que hay que cumplir, y eso no es la fe. La fe es que Dios entra en relación contigo y te cambia por dentro. Eso es la fe. Te cambia y te da a vivir su espíritu. Por eso la pobreza de espíritu, pues es el camino de un hijo de Dios. La mansedumbre es el camino del vivir cristiano de un hijo de Dios. El que llora, dice Santo Tomás de Aquino, dice llorar por los propios pecados, llorar por los pecados de los otros y llorar por el sufrimiento del mundo. Llorar.
Jesús llora. Habéis leído esta mañana el Evangelio, ¿no? Dice que Jesús lloraba viendo la ciudad y la iba a destruir. ¿Por qué? Porque no acogiste al que Dios te enviaba. Y Jerusalén fue destruida en el año 70, por los romanos. La palabra de Dios siempre se cumple. Serás destruida, no como un castigo, sino porque has rechazado tu Salvador. Pues este es el camino, Señor, hermanos, la misericordia. Dichosos los misericordiosos. ¿Por qué? Pues porque van a encontrar misericordia en su vida. Dichosos los que trabajan por la paz, los perseguidos. Este es el camino que el Señor te propone. ¿Tú lo quieres? Este es el camino que a mí el Señor me propone. Nos lo propone todos los días. ¿Tú lo quieres? Pues esta es la santidad. Esto lo han vivido todos los santos. Todos. Porque han abierto su vida a que Dios le trabaje por dentro. Y no se han resistido. Y Dios lo ha ido trabajando poquito a poco. Y los ha ido llenando de su espíritu. Pidámosle al Señor, hermanos, este espíritu. Porque o somos santos, o llegaremos a ser santos, o no seremos nada. O nuestra vida termina en la santidad, o termina nuestra vida en la nulidad, en una vida nula por toda la eternidad. Dios nos llama a ser santos. Dejémosle trabajar en nuestra vida. Y en lo que tengamos, porque tendremos muchas cosas todos, que arrepentirnos, que convertirnos, volvámonos al Señor, convirtámonos a Él, con amor a Él. Porque significa que Él nos ha elegido para gozar eternamente de su reino. Amén.